Cuba no sufre una crisis, sino tres al mismo tiempo. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. La dictadura castrista, por totalitaria, puede estrangular a todo un pueblo con tres azotes. El azote en Cuba sin control del COVID-19, que está matando a más de 100 ciudadanos cada día, no importa las cifras reducidas que dé el MINSAP, y que según la Organización Panamericana de la Salud, OPS, es una de las peores situaciones de la pandemia a nivel mundial. Completa el panorama de la más dramática crisis nacional sufrida en Cuba, probablemente desde que Cristóbal Colón pisó tierra hace 529 años. Lamentablemente, es una tragedia-desgracia que es multifacética. Se trata de tres graves crisis a la vez y no de una sola, y las tres ocasionadas o agravadas por una dictadura comunista que ya va a cumplir 63 años de edad. Y ahí está el detalle. Nunca en América ha habido otra tiranía totalitaria. Eso lo explica todo. La dictadura castrista es muy diferente a todas las conocidas en el continente americano, precisamente por su carácter totalitario. Es la única que ha existido, por eso puede prácticamente estrangular todo un pueblo con tres látigos al mismo tiempo. Primero, la peor crisis sanitaria de su historia republicana. Segundo, la mayor escasez de alimentos, medicamentos, productos de aseo, combustible y de todo, paralelamente con la quiebra financiera del Estado y el empobrecimiento sin precedentes de la población que ya pasa hambre. Y tercero, la más obsesiva, masiva y salvaje represión contra el pueblo ocurrido en suelo cubano y probablemente en toda América Latina. Las muertes por COVID-19 en Cuba sextuplican el promedio mundial. A finales de julio, Cuba constituía el primer país de América Latina y el cuarto del mundo en contagios de COVID-19, según informa por el doctor peruano Ciro Ugarte, alto funcionario de la OPS, una entidad históricamente amiga de la dictadura. Ugarte reveló que en Cuba 20 de cada 100 pruebas de COVID-19 son positivas y que el promedio de muertes semanales es de 52 por millón de habitantes, 6 veces más que el promedio mundial. ¿Ha habido algún otro pueblo de América Latina que haya sido flagelado y atenazado al mismo tiempo por tantos flancos a la vez? Al menos en los últimos 100 años no se conoce ningún otro caso parecido al cubano. Los textos de historia de América Latina, los medios de prensa y la izquierda en general se muestran horrorizados por las atrocidades cometidas por las dictaduras de Augusto Pinochet en Chile, la de los gorilas argentinos y otras, pero jamás mencionan los crímenes de los hermanos Castros, ni siquiera los reconocen y siguen hablando de la revolución cubana, incluso después del monumental estallido social del pasado 11 de julio. Silencian que las tantísimas dictaduras que ha habido y hay en América Latina han sido autocracias militares corruptas tradicionales, mientras que la castrista es la única comunista y totalitaria, y que ninguna tiranía hizo tanto daño a su pueblo como la dictadura cubana. Hija natural del caudillismo heredado de España, en hibridación con el caciquismo precolombino y condimentada con el nacionalismo y el populismo retrógrado, las dictaduras militares se arriesgaron de tal manera en América Latina que dieron origen a un género dentro de la narrativa literaria continental, la novela de los dictadores. Desde la independencia de las naciones latinoamericanas, ha habido dictaduras en casi todos los países de la región, pero en todas ha prevalecido la propiedad privada y la economía de mercado. Por ejemplo, cuando el dictador militar Augusto Pinochet reprimía y encarcelaba a miles de chilenos, la economía avanzaba a un ritmo tal que el país de mayor desarrollo de la región y una gran reducción de los niveles de pobreza. En Cuba, el sistema comunista castrista no solo ha asesinado al menos 3 veces más ciudadanos que Pinochet, ha golpeado, torturado y encarcelado a muchas decenas de miles de más personas que el general chileno, sino que encima convirtió a Cuba, uno de los 3 países con mayor nivel de vida en 1958, en uno de los países más pobres y peor alimentados de América Latina, junto a Haití. Ahora criminalizan la libertad de expresión en Internet. Para no ir muy lejos, a la más masiva represión gubernamental conocida nunca en el continente, la dictadura comunista, que sigue encabezando Raúl Castro, acaba de agregar la censura oficial del Internet y la criminalización del ejercicio de la libertad de expresión en Internet. El 17 de agosto de 2021, la dictadura decretó que es delito y conduce a prisión
la divulgación de noticias falsas, el ciberterrorismo. Traducido del lenguaje totalitario castrista, eso significa que queda prohibido por ley opinar libremente, criticar al gobierno, sus dependencias, al Partido Comunista y su burocracia en las redes sociales, así como conectarse con otras personas para intercambiar opiniones o puntos de vista, a celebrar actividades culturales o sociales que la dictadura considere potencialmente peligrosa políticamente. No hay otro pueblo en el hemisferio occidental que sufra semejante mordaza en la red de comunicaciones que ha transformado la sociedad moderna. Seguimos, la tasa del contagio en Cuba es 10 veces superior a la mundial. En cuanto a la salud pública, ya vimos que el azote del COVID-19 coloca a Cuba entre los peores países del planeta. El Dr. Ugarte, de la OPS, reveló que la cepa Delta se expande exponencialmente por toda Cuba y el número de enfermos se ha multiplicado por 8 en 2 meses y ahora 5.639 por millón de habitantes, 10 veces más que el promedio mundial. Y ojo, todas estas estadísticas son basadas en los datos del MINSAP, que miente por motivos políticos y distorsiona la realidad para no dañar la imagen de esa supuesta potencia médica. En verdad, la tasa real de contagios de COVID-19 en Cuba puede que sea 13 o 12 veces superior a la media mundial. Si la pandemia fulmina a los cubanos por toda la isla, es por responsabilidad de Raúl Castro, su asistente y títere castrista Díaz-Canel y toda la cúpula gubernamental. Cuando el mundo entero cerraba las puertas al turismo, ellos abrieron las puertas de Cuba de par en par y lanzaron una campaña internacional para atraer turistas de todas partes. Luego de tener que cerrarlas por fin, las abrieron de nuevo hace 3 meses con miles de rusos. Llegó a la isla la más agresiva cepa Delta y luego, por no abrir la economía al sector privado y haber arruinado la economía cubana, no tienen tampoco recursos para poder enfrentar a la pandemia. Además, los jerarcas castristas no aceptaron las vacunas ofrecidas por el programa mundial COVAX de la OMS, se negaron a vacunar a los cubanos y decidieron crear una vacuna cubana para lucrar con ella si resultaba exitosa, pero no fue así. Los vacunados, meses después que en el resto de Latinoamérica, se enferman y mueren por COVID-19. De la crisis alimentaria es igualmente culpable la dictadura, que, pese a las dramáticas evidencias de que el modelo comunista no sirve y hambrea al pueblo cubano, se niega a desmantelarlo y a liberar las fuerzas productivas del campo y de la ciudad. La rebelión popular del 11 de julio exigió al dictador, a su generalato y al Partido Comunista y sus esbirros y a toda la burocracia castrista que el régimen hambreador comunista sea echado abajo. Los cubanos lanzados a las calles mostraron su deseo de ser dueños de su propio destino, pero los vividores que mandan en el país, muy lejos de escuchar los reclamos populares, lo que han hecho es agravar a palos las 3 crisis que agobian a los cubanos. Pero ¿hasta cuándo? Puede que no por mucho tiempo. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Espero que las noticias hayan sido de su agrado. No olviden que nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.